Listo. El método de sustitución trigonométrica va, va a tener como primer ejemplo este que está aquí. ¿Vale? Normalmente estos métodos tienen alguna raíz, pero la verdad es que para identificar adecuadamente esta situación necesitamos recordar el teorema, el teorema de Pitágoras, que marca algunas relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. Recordando, básicamente nos dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, como lo han aprendido previamente. Y bueno, necesitamos este conocimiento y fíjense bien, de esta relación, de esta ecuación que tenemos aquí, podemos hacer tres despejes, pero solo necesitamos dos. En el primero tendríamos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Y en el segundo tendríamos que uno de los catetos es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Y justo para esto necesitamos que nuestra integral tenga alguno, alguna de estas expresiones, es decir, un valor elevado al cuadrado más otro valor elevado al cuadrado, o que tenga un valor elevado al cuadrado menos otro valor elevado al cuadrado. ¿Vale? Necesito por lo menos una de estas dos. La pregunta sería, ¿este integral tiene una raíz de ese tipo? No, no la tiene. Pero, pero, fíjense bien, nosotros con nuestros conocimientos matemáticos podemos hacer lo siguiente. Vamos a decir, ok, pues no la tengo, pero lo que sí puedo hacer es lo siguiente. Es, ¿por qué puedo hacerlo? Porque es lo mismo. Si yo primero, aquí como en esta, si primero elevo al cubo un valor y luego le saco la raíz, me da exactamente lo mismo que si primero saco la raíz y luego elevo al cubo. Pero hay una diferencia entre estos dos, porque aquí sí tengo una raíz que tiene una de las estructuras de estas dos. Lo siguiente es justamente identificar cuál de las dos es, la que tiene C o la que tiene A. La que es C igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado, o la que dice A igual a raíz de C al cuadrado menos B al cuadrado. Evidentemente es la segunda, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, fíjense bien, dentro de este triángulo que tengo aquí, esta expresión, yo voy a decir, ok, entonces el valor de A es esta raíz. Ahí está. Ahora lo voy a acomodar para que se vea. Ahí está. Pero a la hora que yo encuentro esto, me está diciendo otras cosas importantes, porque de aquí, de esta fórmula, perdón, de esta expresión que tiene, pues, como base esto, nos dice cuál es el valor de C. ¿Cuál sería el valor de C? No. No. ¿Cuál es el valor de C? Aquí yo sé que usé A porque, bueno, ya vimos la estructura. No.
4 no es. 4 sería C al cuadrado, pero yo necesito el valor de C. 2. Y también me dice entonces cuánto vale B. X, excelente. Para eso nos sirve el conocimiento del teorema de Pitágoras, para ubicar esta parte solamente. Pero la verdad es que ahora necesitamos otro conocimiento. Uno que tiene que ver con los ángulos, también con el triángulo, pero con los ángulos. Y aquí va a aparecer las razones trigonométricas. ¿Conocen cuáles son las principales? ¿Cuáles? Las razones trigonométricas son, bueno, las principales son seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo, todas del ángulo. Pero estas razones trigonométricas tienen, bueno, son razones porque es el resultado de una división, ¿no? Entonces, tienen su equivalencia con esta división, donde vamos a decir, ok, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿vale? Si de repente a alguien se le dificulta el recordar esto, tuve un maestro que me dijo, bueno, me pasó un tip, donde me decía, bueno, primero pon las estructuras, ¿no? En todas esas va una fracción. Y piensan que estas razones trigonométricas se fueron de fiesta y pues llevaron coca y pues más coca. Y pues también necesitaban hielitos. Ahí está, y con eso se queda aquí. Perfecto. Ahora fíjense bien, ¿eh? Vamos a usar las razones para algo, no es que nada más se las pusiera así. Nosotros vamos a ver respecto a un ángulo cómo quedarían esas razones, es decir, vamos a sustituir los valores. A ver, déjenme ver. Bueno, ahí está. Y fíjense, respecto a un ángulo, me voy al ángulo que puse aquí y digo, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto a este ángulo, es decir, al lado que se encuentra contrario a este ángulo. ¿Cuál sería? ¿Cuál? Es decir, X. Ese es el que está opuesto. Sobre la hipotenusa que vale 2. Luego me voy al siguiente y dice el coseno. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, es decir, el lado que se encuentra pegado al ángulo y que no es la hipotenusa. En este caso sería todo esto. Toda la raíz sería ese cateto adyacente. Entonces lo sustituyo. Y la hipotenusa sigue siendo 2. Luego, la tangente del ángulo
es igual al cateto opuesto, que ya dije que era x, entre el cateto adyacente, que ya dije que era la raíz. ¿Vale? Ahí está. Y ahora fíjense bien, este método se llama sustitución trigonométrica. Entonces, al igual que en el cambio de variable, que también se llama de sustitución, lo que voy a hacer es tratar de cambiar mi integral, en este caso esta, que es la que me ayudó a poder hacer esto, por algo que sea equivalente, pero con estas razones trigonométricas, con estas estructuras trigonométricas. Y lo que voy a hacer es observar dentro de esto, hay algo que me diga exactamente a qué equivale la raíz de 4 menos x al cuadrado. ¿Lo hay? De este lado, del lado derecho. ¿Lo hay? No. Pero hay algo que se parece. Hay dos estructuras que tienen esa raíz. ¿Cuáles son? Coseno y tangente. Y de esas dos, hay una donde es fácil realizar el despeje. ¿Cuál es? El coseno, perfecto. Porque teniendo esto de aquí, para despejar, yo necesitaría aplicar la operación contraria, dividir entre 2 para deshacerme de ese 2, que sería multiplicar por 2. Y también multiplico por 2 este otro lado. A la hora de hacer eso, voy a tener que de este lado me queda solamente la raíz, que es lo que les decía que necesitaba tener. Significa entonces que esta raíz de aquí la puedo cambiar por su equivalente, es decir, por esto. Pero ojo, también necesito cambiar el diferencial de x como lo habíamos hecho en otros procedimientos. Por lo tanto, ahora veo aquí y digo, hay una expresión donde esté solamente un diferencial de x. No, pero habrá uno donde aparezca una x para después aplicar una operación. Sí, esto, ¿verdad? Esta. Entonces, antes de hacer algo más, necesito que quede la x sola, así que también voy a aplicarle un despeje. El despeje es exactamente igual que el anterior, es decir, pues necesito multiplicar por 2 aquí, y a la hora de aplicar estas operaciones, me va a quedar x de este lado, y ¿qué operación tengo que hacerle a la x para que me dé el diferencial de x? Tengo que sacar la derivada, de tal manera que la derivada de x me va a dar este diferencial de x, y del otro lado también tengo que sacar su derivada. Entonces, derivada de 2 seno del ángulo me daría 2 coseno del ángulo, 2 coseno del ángulo por el diferencial del ángulo. Entonces significa que este pequeño diferencial lo voy a cambiar por todo esto que es su equivalente. Y lo cambio. Ahí está. Perfecto. Ahora voy a elevar al cubo esta expresión. Y al elevar al cubo voy a decir, bueno, ¿cuánto es 2 al cubo? 8, ¿verdad? 8 coseno del ángulo, pero coseno al cubo, ¿vale? Y de esta expresión que acabo de encontrar, yo puedo ir simplificando en la medida de lo posible. Yo, este 2 octavos es una parte constante. ¿Qué puedo hacer con ese 2 octavos? Lo puedo sacar de la integral, ¿verdad? Pero ya lo puedo sacar simplificado. ¿Cuánto daría? Un cuarto. Ahí está. Y a esta parte,
el coseno del ángulo entre el coseno cúbico del ángulo, puedo hacer esa operación. ¿Cuánto me daría? Evidentemente me quedaría 1 sobre el coseno cuadrado del ángulo. ¿Vale? Ahí está. Esto, aunque tenga ese diferencial del ángulo, me está delimitando la parte de la integral. A final de cuentas representa 1 sobre coseno cuadrado del ángulo. Entonces, para ver qué hago aquí, porque no hay una fórmula que me diga qué hacer con esto, yo voy a usar otro conocimiento relacionado con las razones trigonométricas. Fíjense bien. Tenemos esta tabla que nos dice que existe una relación entre algunas razones trigonométricas. Fíjense el orden: seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo, cotangente del ángulo, secante del ángulo y cosecante del ángulo. En este orden es como las encuentran. Pero fíjense bien, nos está diciendo esta pequeña tablita que el seno del ángulo es igual a 1 sobre el cosecante. El coseno es 1 sobre la secante, la tangente 1 sobre la cotangente. Y así se sigue, ¿eh? Porque ahora la cotangente es 1 sobre la tangente, la secante es 1 sobre el coseno y la cosecante 1 sobre el seno. ¿Vale? Y si se sabe en el orden, pueden hacer esto en cualquier momento o tener su tabla para orientarse. Pero fíjense bien para qué nos va a servir aquí. Nosotros tenemos hasta este momento esta integral, que nos dice, como les había dicho, 1 sobre coseno del ángulo. Yo tengo aquí algo que me diga ¿qué equivalencia es 1 sobre coseno? La secante. Entonces yo puedo cambiar, bueno, voy a poner esto otra vez para que se vea la equivalencia, pero yo puedo cambiar entonces esta estructura. Esa estructura la puedo cambiar por, era 1 sobre coseno, ya me dijeron que 1 sobre coseno es la secante. La voy a cambiar entonces por la secante, pero aquí dice al cuadrado, entonces ¿qué pasaría aquí? Secante cuadrada, efectivamente. Entonces le pongo por acá secante cuadrada. Y ahora que tenemos esta estructura, bueno, de antemano, yo sé que ese 1/4 que está ahí me va a significar algo en el resultado, ¿verdad? ¿Qué significa en el resultado? ¿Qué significa ese 1/4 en el resultado? Pues significa que voy a tener 1/4 también aquí. Y voy a buscar si hay una fórmula que me diga qué hacer con la integral de la secante cuadrada de un ángulo. Lo busco. Aquí están algunas de las fórmulas. ¿Hay algo que diga qué hacer con secante cuadrada del ángulo? Aquí está, ¿verdad? Secante cuadrada del ángulo es igual a la tangente del ángulo más c. Por lo tanto, significa que aquí como resultado voy a tener la tangente de este mismo ángulo más c. Y yo ya tengo la integral que propuse aquí con la sustitución trigonométrica. Sin embargo, la integral que estoy buscando no es esa. Yo quiero, bueno, de momento, yo quiero, bueno, de hecho creo que puedo poner esta directamente. Yo quiero saber cuál es esta integral. Y eso significa, bueno, esta parte me dice, oye, pues esa integral va a tener esta estructura, pónsela. Ahí está, listo. Y ahora voy a ver, no la puedo dejar así, ¿eh? O sea, tiene la estructura y la puse ahí para ver que tiene esa estructura. Pero yo lo que necesito es algo que equivalga
a la tangente del ángulo. Y me voy por acá a ver donde hice todo esto. Hay algo que equivale a la tangente del ángulo. Esto de aquí, ¿verdad? Entonces, yo puedo cambiar esa tangente del ángulo por esto. Diciendo que aquí se multiplica. Mejor le pongo el puntito que indica que se multiplica. Y ya quedó. Importante, importante. Si se les presenta otra integral como esta, la van a poder resolver igualito. Pero no es lo más importante del método. Lo más importante del método es poder hacer estos análisis, poder acomodar los valores para ver posteriormente las razones trigonométricas y ver si puedo hacer el cambio de términos en X o bueno, los términos de la variable que usan a términos relacionados con estas razones y después ver si hay una forma de resolverlo. ¿Vale? Es decir, no siempre van a encontrar exactamente el mismo procedimiento.